tal, doctor Luis Brito Castillo? Me da muchísimo gusto saludarlo, recibirlo por esta vía remota, pero con la misma alegría que si estuviéramos presencialmente para nuestro público televidente. Estamos, como usted sabe, vía remota. Muy bienvenido, doctor. Gracias, maestra Cintia Castro. También para mí es un gusto poder saludar, aunque sea por este medio, ¿no? Y fíjese, doctor, que estaba yo haciendo algún recuento de cosas que nos interesan muchísimo como sociedad. Y el tema que hoy queremos plantar a través de una serie de preguntas con su participación, creo que viene bien. Fíjese, aunque para este 2021, y lo digo para nuestro público, no se prevé una temporada de ciclones hiperactiva, pues no particularmente copiosa aparentemente, pues sí se esperan algunos ciclones entre 14 y 20 en cada uno de los océanos. Y pareciera ser que hoy me encanta poder plasmar en este programa esta inquietud, porque su tema, que ha sido siempre el fenómeno meteorológico, hoy tiene un enfoque muy particular, que es la práctica del monitoreo hidrológico en México y la importancia en materia de gestión de agua. Es así como abrimos, doctor, y mi primera pregunta tendría que ver con ¿qué es el monitoreo hidrológico y por qué es tan importante? Claro que sí, maestra Cintia. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Déjame comentarte que el monitoreo hidrológico es el conjunto de observaciones que se realizan en cuerpos de agua y en la atmósfera mediante las redes que se conocen como hidroclimatológicas. Las redes hidroclimatológicas, además de las observaciones, están compuestas de toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Estoy hablando de estaciones de monitoreo, equipos, personal, centros de acopio. Entre los objetivos de establecer una red hidroclimatológica se incluyen el aprovechamiento de los recursos hídricos para abastecimiento de agua, generación de energía eléctrica, acuicultura, navegación y recreación, control de crecientes en los ríos, estudios de la deformación de cauces, transporte de sedimentos y pronóstico hidrológico. Bien, el monitoreo hidrológico es muy importante en la gestión del agua porque solo con un conocimiento preciso de la cantidad de agua disponible en un territorio en tiempo y espacio, es posible lograr una administración óptima del recurso hídrico, que de otro modo tendría consecuencias muy desfavorables, como la contaminación, la sobreexplotación de los cuerpos de agua y un mal manejo, por citar algunos ejemplos. A lo largo de toda esta historia que tenemos en nuestra relación en México con esta historia del monitoreo, ¿cómo ha sido, doctor? ¿Cómo se ha venido desarrollando? Asumo, y a lo mejor nuestro público también, que cada día con una mayor eficiencia. Pero platíquenos. Sí, mira, ha tenido una larga historia. El monitoreo hidrológico en nuestro país tuvo su auge durante la primera mitad del siglo pasado, cuando se instalaron algunas estaciones hidrométricas en la cuenca del río Lerma en 1904. A cargo de la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, que posteriormente cambió a Dirección de Aguas en 1910. La Dirección de Aguas tuvo el encargo de realizar estudios hidrológicos orientados hacia el aprovechamiento y defensa contra crecientes. Posteriormente, en 1922, se introdujo el molinete hidráulico. Este instrumento se utiliza para medir la velocidad de la corriente y se instalaron estaciones hidrométricas en otros sitios, como los ríos La Laja, Aguanaval y San Juan del Río. Todas estas acciones dieron un impulso notable a la hidrometría en nuestro país. También cabe mencionar que debido a la estrecha relación que guardan, pues la hidrología, la meteorología y la climatología para evaluar los recursos hídricos de un territorio, se integraron en una sola oficina y con fines hidrológicos a las estaciones climatológicas y a las observaciones hidrométricas ya existentes, dando origen a la primera red hidroclimatológica del país en 1922. Posteriormente, en 1928, se instalaron los primeros limígrafos en el arroyo San Antonio en Santa Rosalía, Baja California Sur, dando inicio a los primeros registros hidrométricos en la península. Los limígrafos son instrumentos que se utilizan para medir el nivel del agua. Un impulso notable al desarrollo del monitoreo hidrológico en nuestro país se dio en 1926, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, cuyo objetivo fue fomentar la agricultura en México mediante la construcción de obras de almacenamiento y canales de riego. En 1947 se integró
la Secretaría de Recursos Hidráulicos y se puso a cargo de la Jefatura de Irrigación y Control de Ríos, dependiente de la entonces Dirección General de Hidrología, de esa misma secretaría, el control de las labores de hidrometría a través de 23 divisiones hidrométricas. Finalmente, la responsabilidad de la operación de las redes hidroclimatológicas pasó a cargo de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, conocida como GACIR, que es dependiente de la Subdirección General de Administración del Agua de la Comisión Nacional de Agua, que fue creada en 1989. Esa es la historia, digamos, que ha transcurrido a lo largo de los años en nuestro país. Y doctor, asumimos también que en este sentido ha habido cambios incluso en la accesibilidad de estas observaciones hidrológicas en nuestro país, concretamente para realizar investigación científica. Es decir, aquí es donde entra esta, dijéramos, coyuntura de los centros, de las universidades. Platíquenos también sobre esto, por favor. Sí, mira, la accesibilidad de los datos de las observaciones ha cambiado mucho también a lo largo de la historia, ya que hemos pasado de la consulta directa de los documentos impresos y su posterior captura, que se realizaba hace algunas décadas, a la consulta de las observaciones a través de sitios de la red de Internet. Antes, por ejemplo, era necesario solicitar el permiso a las autoridades responsables de salvaguardar todos los documentos y revisar y consultar los boletines hidrométricos, tarea que no era sencilla y que requería muchas horas, para su captura. Esa tarea se realizaba a mano. Hay que recordar que antes no había computadoras. Era necesario ir al sitio, consultar los documentos y toda la captura se hacía a mano y posteriormente se digitalizaba de algún modo, ¿no? Ahora el reto ha cambiado y ahora es poder sistematizar y procesar una gran cantidad de datos que se obtienen de manera libre a través de Internet. Por ejemplo, en la actualidad, mucha de la información necesaria para realizar estudios está disponible, desde observaciones hidrométricas, meteorológicas, de piezometría, cartografía y otros documentos históricos. Y entonces, la labor ahora es poder procesar todos esos datos de manera eficiente. Particularmente porque, si bien los datos están disponibles, requieren de un tratamiento especial para poder utilizarlos. Entonces cambió ahora el reto, ya no es capturarlo a mano, sino ahora ya tenemos tanto que necesitamos una herramienta que nos pueda ayudar a sistematizar tanta información. Estamos hablando de metadatos, estamos hablando de unas cantidades, yo imagino, inimaginables ahora mismo para mí, como está ocurriendo en varias de las ciencias. Dijeron, se vuelve un complejo manejo de las fuentes. Doctor, y quisiera comentar, este artículo tan bien plantado en este tiempo tan pertinente, pues su aportación, está en medio de varios artículos en un libro. ¿Es correcto, doctor? Platíquenos también sobre este asunto. Sí, es correcto. De hecho, la idea de escribir un libro que aborde muchos temas en relación con la problemática del agua y además las políticas de gestión para poder recomendar a las autoridades responsables un buen uso y el manejo de los recursos hídricos. Efectivamente, fue a invitación del posgrado en hidrología que está en el COLEF, el Colegio de la Frontera, con sede en Monterrey, Nuevo León, que nos hizo la invitación. Y bueno, a mí en lo particular me interesó el tema y les propuse, como digamos hace tiempo, había notado que muchos de los recursos que tenemos ahora disponibles a veces son desconocidos. Y entonces les planteé hacer un estudio donde habláramos un poco de la historia de las observaciones hidrométricas, que son muy importantes para que las nuevas generaciones sepan un poco de esa historia, pero además conozcan que existen ya otros recursos que podemos aprovechar y que antes nosotros no disponíamos. En el sentido que hablábamos hace apenas una pregunta atrás, hablábamos sobre la importancia o el impacto que puede tener incluso esta en la investigación y, por supuesto, luego con políticas públicas a las que ustedes pudieran, dijéramos, proporcionar de esta información. Esto se está moviendo en todo el mundo, ¿verdad, doctor? Es decir, es un proceso hacia la ciencia y hacia la investigación que está ocurriendo simultáneamente, pero las bases de datos
¿Hay una gestoría al respecto? Es decir, ¿hay una rectoría? ¿Cómo están haciendo los países para compartir esta información? Sí, maestra Cintia, es una pregunta muy interesante. Debo hacer un poco de historia también. Fíjate que desde que se creó la Organización Meteorológica Mundial, eso te estoy hablando ya no del siglo pasado, sino del siglo antepasado. México fue uno de los primeros países que se unió, es uno de los primeros países miembros de la Organización Meteorológica Mundial, y eso hay que recalcarlo, porque los primeros observatorios, digamos, meteorológicos que se instalaron en el país, estamos hablando de allá de 1840. Por ejemplo, ya para 1860 se habla de que en Tepic, Nayarit, se tenían los registros más largos, digamos, registros históricos más largos ya, inclusive a nivel mundial. Estamos hablando ya de alrededor de 15, 20 años de registros de observaciones. Y entonces una necesidad para el pronóstico meteorológico en este caso fue unir todas esas observaciones que hay a lo largo del planeta, pues para poder llevar a cabo el procesamiento y la aplicación de modelos que nos ayuden en el pronóstico. Y entonces se creó un formato especial que se conoce, bueno, ha pasado, digamos, por diversas etapas. Antes el intercambio era vía, no era correo electrónico, era telégrafo, vía telegráfica. Los jóvenes de ahora seguramente no saben lo que es un telegrama, o quizá no lo han visto, pero antes todo era en papel, entonces se utilizaba el telegrama, y entonces era necesario establecer códigos importantes para que los países se alinearan a ese código y que todas las observaciones pudieran ser compartidas, sin importar el país, el idioma, y digamos las formas de cómo el país se comunica entre sí. Lo que sí era importante era observar los métodos y procedimientos y evidentemente los equipos para que todas las observaciones fueran compatibles. Y entonces, repito, México fue uno de los primeros países miembros de la Organización Meteorológica Mundial, y que evidentemente, como tenemos a Estados Unidos de nuestro vecino, hubo un intercambio muy importante de información entre ambos países, justamente para gestionar los recursos que existen. Entonces, a finales de 1800 ya, y principios de 1900, ese intercambio era muy próspero. Desafortunadamente, muchas de las observaciones antiguas en nuestro país, por algún motivo, se extraviaron, ya sea porque los documentos no se digitalizaron o por alguna razón, quizá en el sismo de 1985, que pues causó estragos en la Ciudad de México y muchas de las observaciones estaban resguardadas en sus edificios, quizás sea una de las causas, porque ahí se destruyeron muchos documentos históricos y entonces perdió mucha información, pues que antes no, si bien era posible accesarla, pues actualmente ya es muy difícil. Entonces sí, se requiere de un procedimiento estándar y una metodología estándar para que puedan ser compartidos todos los datos. Es un mundo, bueno, me tiene asombrada pensar en la cantidad de, además de información que hoy urge en términos, por ejemplo, de cambio climático, en términos de riesgo, en términos de toma de decisiones. Yo le haría una última pregunta, doctora, agradeciendo además y abusando de su tiempo. Esta información más reciente, por ejemplo, el libro que contiene importantísimos apuntes sobre el estado de la cuestión, ¿va a parar? ¿Hay una manera en que ustedes puedan incidir en las mesas de políticas públicas? Bueno, el Colegio de la Frontera, digamos que fue la autoría principal y que llevó a cabo la coordinación del libro, pues ellos tienen entre sus programas de sociología esa parte que incluye las políticas públicas. Nosotros solamente apoyamos desde la parte técnica, pero esa visión que ellos tienen, evidentemente, ha trabajado mucho y tienen muchísima experiencia, sobre todo porque como está nuestro vecino del norte, han tenido que digamos, analizar muchos de los problemas que surgen por ser evidentemente países vecinos. En la cuestión de la problemática del agua, existen tratados internacionales en las que se acuerdan una cantidad importante de agua, digamos, que Estados Unidos le debe pasar a México a través de esas cuencas hidrológicas que compartimos. Por ejemplo, la cuenca del río Bravo y la cuenca del río Colorado.
Entonces, cada determinado tiempo hay un volumen de agua que México también le debe entregar a Estados Unidos. Y entonces esos acuerdos se establecen para que exista armonía entre los dos países y que se eviten conflictos, ¿no? Y como tú mencionas, efectivamente, la idea es que con los estudios que se han realizado, sea de una herramienta útil para los tomadores de decisión que vean hacia dónde va la problemática y cómo ellos pueden, digamos, después de analizar diferentes problemas, cómo pueden tomar parte de esas experiencias para tener tomar una decisión mucho más informada. Entonces, evidentemente es una tarea muy difícil, particularmente porque la comunicación a veces con los tomadores de decisión no es sencilla. A veces nosotros estamos en una atmósfera un poco diferente cuando tratamos, digamos, aspectos de investigación científica, y eso trasladarlo hacia una acción que sea útil y que realmente tenga una aplicación en una política pública es mucho más difícil. Pero vuelvo a repetir, el Colegio de la Frontera pues tiene mucha experiencia en ese sentido, y creo que este libro en particular puede ayudar mucho en las recomendaciones que puedan atender las autoridades. Así lo imaginamos y creemos que es posible estar incidiendo de esta manera tan directa. Doctor, le agradezco mucho la generosidad de su tiempo, su disposición, haber brincado juntos problemas de carácter técnico, porque es muy complejo, efectivamente, como usted decía, pero nada detiene finalmente el avance de la ciencia y nada nos detiene ante la posibilidad de generar la apropiación social de ese conocimiento tan dedicado al que ustedes todos los días le aportan para este país. Muchísimas gracias, doctor Brito. No, al contrario, maestra Cintia Castro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nosotros estamos aquí, si surgiera después un interés particular en otro tipo de estudios en los cuales estamos metidos, con mucho gusto atiendo la invitación. Cuente con ello, doctor. Gracias. Hasta luego, que estés bien.